Imaginen esto, su propio hijo, la persona a la que le han dedicado toda su vida, les grita en la cara: eres una carga para todos. ¿Creen que después de escuchar algo así, una madre simplemente se rendiría? Yo estuve allí, sentada en ese salón de Toledo, y vi cómo esas palabras se clavaban en el corazón de Adelaida. Lo que descubrí a continuación es algo que nadie te avisa. El dolor más profundo a veces despierta la fuerza más increíble. Imaginen despertar un día y, de repente, todo el amor y el sacrificio de una vida se convierten en nada. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer que siempre fue el pilar de su familia se ve reducida a un estorbo. Hoy les voy a mostrar cómo un solo acto de crueldad de su hijo cambió por completo la vida de Adelaida y la puso cara a cara con la verdad. Y más importante, les voy a enseñar la lección más grande que aprendí de ella para que nunca se sientan como una carga para los demás, pase lo que pase. Cada segundo cuenta en esta historia, porque si ignoran esta lección, corren el riesgo de no valorar a quienes aman hasta que sea demasiado tarde. Quédense conmigo hasta el final para descubrir el secreto de una caja de madera que, sin decir una sola palabra, logró destrozar el orgullo de un hombre y lo hizo llorar como un niño. No se imaginan lo que Adelaida guardaba allí dentro. Me llamo Adelaida Morales, tengo 78 años y si hay algo que puedo decir sin dudar es que mi vida siempre la he tejido con hilos de amor, paciencia y trabajo duro. Fui costurera desde los 14 años, cuando mi madre me sentó frente a su vieja máquina de pedal y me enseñó que una puntada mal dada podía arruinar un vestido, pero también una relación. Vivo en Toledo, en la misma casa donde crié a mis 3 hijos. Desde que mi marido falleció hace 10 años, Luna, mi galga flaca y silenciosa, es mi única compañía constante. Mi taller ya no funciona como antes, pero aún guardo mi caja de madera, esa que usaba para mis hilos más caros, como si guardara en ella los restos de lo que fui. Mis días son tranquilos, a veces demasiado. Me levanto temprano, caliento café, barro la entrada con una escoba que ya debería jubilarse y luego me siento en el porche a ver pasar la vida. Las visitas de mis hijos se han vuelto cada vez más escasas. Marcos, el menor, es el único que vive en Toledo. Es ingeniero y siempre anda apurado, con el móvil pegado al oído, hablando de proyectos y entregas. Viene cada tanto a traerme medicinas o a revisar mis cuentas, pero siempre con la prisa pegada al rostro. Lo quiero. Lo crié con mis propias manos, pero ya no reconozco en él al niño que me buscaba el abrazo cuando se raspaba las rodillas. Ese domingo parecía uno como tantos otros. Me desperté con un dolor agudo en la pierna derecha, el mismo que viene y va, recordándome que los huesos también tienen memoria. Pensé en aguantar, en no molestar, pero al mediodía decidí llamar a Marcos. Le pedí que me llevara al médico al día siguiente, que el dolor ya no me dejaba caminar tranquila. Él respondió con un suspiro largo, como si yo hubiera interrumpido algo muy importante. Me dijo que pasaría a la tarde para hablarlo. Colgué el teléfono con un mal sabor en la boca, como si hubiera pedido un favor indebido. Llegó cerca de las 5, con el ceño fruncido y el móvil aún en la mano. Apenas saludó. Preguntó qué pasaba. Le conté del dolor, de que necesitaba que me llevara a consulta, y entonces algo en él explotó. Se levantó del sofá de un salto, lanzó el móvil sobre mesa y gritó: «¿Otra vez al médico, mamá? No puedo más, joder. Eres una carga para todos». Sentí que el aire salía de mis pulmones de golpe. Me quedé congelada. Lo miré como quien mira a un desconocido. «Una carga», repitió, como si yo fuera un bulto, una maleta rota que nadie quiere cargar. No recuerdo qué dije después, si es que dije algo. Solo recuerdo la voz de él retumbando por las paredes y Luna escondiéndose debajo de la mesa. Marcos se fue dando un portazo.
de costura. Yo me senté y me quedé ahí en silencio, con las manos temblando sobre el regazo. Sentí una mezcla de tristeza, vergüenza y rabia. Nunca creí que llegaría ese día, en que mi propio hijo me vería como un estorbo. Pensé en mi madre, en lo que me diría si me viera así, y sentí, por primera vez en años, que estaba sola de verdad. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz repitiendo esa frase. Eres una carga. Me levanté y caminé por la casa, mirando cada rincón como fuera la última vez. Toqué las fotos en las paredes una por una. Marcos en su primera comunión, Marcos en la playa, con los rizos al viento y los ojos llenos de luz. Me pregunté en qué momento lo había perdido. Me pregunté si había fallado como madre. Y también me pregunté qué iba a hacer con todo ese dolor, porque no quería quedarme ahí llorando por siempre. Al amanecer del lunes tomé una decisión. Fui al ropero y saqué la vieja caja de madera donde solía guardar mis mejores hilos. Dentro aún quedaban algunos carretes dorados, botones de nácar y una cinta que usé en mi vestido de boda. Los aparté con cuidado, como si moviera restos sagrados, y comencé a llenarla con otra cosa. Papeles, fotografías, cartas, todo lo que había guardado durante años, sin que nadie supiera. Esa caja iba a ser mi forma de responder, de hablar sin gritar, de decir lo que llevaba años callando, no por venganza, sino por justicia. Pasé el lunes y el martes sola, en silencio. Marcos no llamó. Tampoco lo busqué. Yo me dediqué a seleccionar lo que iría dentro de esa caja. Cada cosa que ponía tenía un sentido, una historia, recibos de pagos que él jamás supo que hice por él, una carta de recomendación que redacté para que consiguiera su primer trabajo, fotografías que él nunca vio, de noches en que yo cosía hasta las 3 de la mañana para pagarle la universidad, y una nota, escrita de mi puño y letra, que decía: antes de que me veas como una carga, recuerda todo lo que pesé para ti. El miércoles me desperté con el corazón firme, como si algo dentro de mí se hubiera reacomodado durante la noche. No sentí odio, sentí claridad. Preparé un café como siempre, le di a Luna su ración y me senté a repasar mentalmente cada palabra escrita en esa nota. No eran reclamos, eran verdades que necesitaban salir. Guardé la caja en una bolsa de tela bordada, una que hice hace años para guardar mis bastidores. Me vestí con mi mejor blusa de lino, esa azul con botones Madre Perla. Me recogí el cabello como siempre y salí caminando rumbo a la casa de Marcos. No lo llamé, no le avisé, solo fui. Toqué el timbre y esperé. Tardó en abrir. Cuando finalmente lo hizo, se notaba sorprendido, quizás molesto. Estaba despeinado, con ojeras, y al fondo se escuchaba la voz de su hija pequeña viendo dibujos animados. Me miró como si no esperara verme tan pronto después de lo que había dicho. «Mamá», murmuró, pero yo no le di tiempo a seguir. Saqué la caja de la bolsa y la tendí con ambas manos. «No vengo a hablar, solo quiero que veas esto, con calma, cuando estés solo». Me miró confundido, pero no dijo nada. Tomó la caja como si pesara más de lo que parecía. Me di la vuelta y caminé sin mirar atrás. No quería que mis lágrimas se mezclaran con ese momento. Llegué a casa con el pecho apretado, pero también con una extraña sensación de alivio. Había hecho lo que tenía que hacer. No grité, no reclamé, solo le mostré, de la única manera que podía, quién era yo, qué había sido para él. Pasaron varias horas sin noticias. Luna se acurrucó a mis pies mientras tejía una bufanda que no tenía destinatario. Pensé en mi marido, en cómo habría manejado él algo así, tal vez con más ira. Yo solo tenía silencio y dignidad. Esa misma noche, cerca de las 10, mi teléfono sonó. Era Marcos. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz estaba rota, no por el llanto, sino por algo más profundo. Dolor, tal vez vergüenza. Me dijo que había leído todo,
que había visto cada foto, cada carta, cada recibo, que no sabía que yo había hecho todo eso, que lo había olvidado, que no tenía perdón por lo que me había dicho. Y entonces lloró, un llanto feo, torpe, de esos que no buscan consuelo, solo desahogo. Yo escuché en silencio, apretando el auricular contra mi mejilla como si pudiera acariciarlo desde la distancia. Cuando se calmó, me pidió perdón. No una vez, ni dos. Lo repitió como un mantra. Me dijo que no quería ser ese tipo de hijo, que se sentía rebasado por su vida, su trabajo, sus deudas, pero que nada justificaba esas palabras. Me agradeció por no responder con odio. Esa caja, dijo, me enseñó más que cualquier sermón. Yo respiré hondo. Le dije que el perdón empieza por reconocer el daño y que yo necesitaba tiempo, no para castigar, sino para sanar. Él lo entendió, lo sentí en su silencio. Me pidió que lo dejara venir a verme al día siguiente. Acepté. Al día siguiente llegó temprano, con pan recién horneado y flores. No me abrazó de inmediato. Se quedó parado frente a mí mirándome como si me viera por primera vez. Y entonces me tomó las manos, esas mismas manos que lo cuidaron de niño, y se arrodilló. No dijo nada. Sus ojos lo dijeron todo. Y yo lo perdoné. No porque lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Porque el rencor es una aguja rota que ya no cose nada. Nos sentamos a desayunar como hacía años no hacíamos. Hablamos poco. El silencio no era incómodo, era sanador. Desde ese día, algo cambió también en mí, no solo en él. Empecé a poner límites, a no callar lo que me duele, a no dejar que el amor se convierta en sumisión. Marcos ahora me llama todos los días. Viene a verme sin prisa. Me pregunta por mis dolores, pero también por mis historias, esas que antes no escuchaba. Y yo le hablo, no como una madre que reprende, sino como una mujer que vivió mucho y aún tiene cosas por decir. Luna ahora se acerca sin miedo cuando él entra por la puerta. Eso me dice más que cualquier disculpa. Esa caja, la que por años guardó hilos de colores, hoy descansa vacía sobre mi mesa de costura. No porque ya no tenga nada que guardar, sino porque todo lo importante fue entregado. Y porque aprendí que a veces el amor también necesita ser mostrado con pruebas, con memoria, con historia. No todo se dice con palabras. A veces basta con una caja. Y una verdad que pese más que cualquier insulto. La mañana siguiente fue distinta a todas. Me levanté sin ese peso habitual en el pecho, como si al fin pudiera llenar mis pulmones por completo. Preparé café con calma, tosté pan para mí y para Marcos, aunque no sabía si volvería tan pronto. La caja vacía seguía sobre la mesa, y por primera vez no me dolía verla así. No era ausencia, era símbolo de lo que se había liberado. Me senté en el porche con Luna, que dormía estirada al sol, y pensé en cómo las cosas pueden cambiar en un solo día cuando una se atreve a actuar con el corazón. Ese mismo jueves, Marcos volvió. Venía solo, sin móvil. Me abrazó como cuando era niño, largo, callado. Me pidió permiso para entrar al taller. Lo miró con otros ojos, como si recién entendiera todo lo que ese lugar significaba. Pasó sus dedos por mi máquina de coser, por los estantes donde aún quedan latas de botones, carretes, retazos. Nunca te lo dije, mamá, pero siempre me dio orgullo lo que hacías aquí. Sentí que el nudo en mi garganta se apretaba, pero no lloré. Ya no necesitaba hacerlo. Le sonreí. Eso bastaba. Me propuso que empezáramos un pequeño proyecto juntos, algo simbólico. Que hiciéramos una caja nueva de madera parecida a la que le di, pero esta vez hecha por él, para que guardara nuevas cosas, nuevas memorias. Acepté, no por la caja, sino por lo que representaba, un nuevo comienzo. Fuimos a una carpintería cercana a elegir la madera, roble, como el ropero de mi madre. Mientras elegíamos, noté cómo él me escuchaba con atención, cómo anotaba todo lo que decía.
No era un acto de reparación, era presencia genuina. Vale más que cualquier regalo. Pasamos la tarde construyéndola juntos. Él cortaba y lijaba. Yo medía y dibujaba los compartimentos. Luna, curiosa, olfateaba cada rincón. Fue como volver a aquellos tiempos en que él me ayudaba a seleccionar telas, sin entender mucho, pero feliz de estar ahí. Cuando terminamos, nos quedamos sentados en el patio, mirando el atardecer teñir de naranja las paredes de la casa. Marcos me dijo que quería recuperar el tiempo perdido y que sabía que no sería fácil, pero que lo intentaría todos los días. Yo asentí. No hacía falta más promesas. Los días siguientes fueron suaves, como la seda buena. Mis otros 2 hijos llamaron más seguido. Marcos les había contado lo que pasó, aunque sin entrar en detalles. Lo noté en sus voces, más cálidas, más presentes. No los culpaba por haberse alejado. A veces los hijos creen que las madres somos eternas, que siempre estaremos ahí sin pedir nada. Pero hasta las madres más fuertes tienen un límite. Y cuando una llega a ese punto, no lo grita, lo entrega, como esa caja, como esa verdad que se quedó esperando ser reconocida. Un sábado, Marcos me trajo algo que me conmovió profundamente. Un álbum. Había impreso fotos antiguas que encontró en mi baúl, las ordenó por años, les puso pies de foto con su propia letra. «Esta fue tu primera feria de costura, ¿verdad?», me dijo, señalando una imagen de 1982. Yo me reí. Llevaba un moño ridículo y una blusa que ya ni recordaba. Pasamos horas viendo esas fotos. ¿Ves? Y sentí que mi historia no se había perdido, que alguien la había recogido, como se recoge una tela caída, y la había vuelto a poner sobre la mesa con dignidad. Esa noche, mientras acomodaba el álbum en la repisa, pensé en todas las madres que tal vez estén pasando por lo mismo, en ese dolor invisible de sentirse una carga, en la voz que grita sin razón y en el silencio que duele más que cualquier grito. Pensé en escribir mi historia, tal vez aquí, en este foro, donde otros puedan leerla, que no estamos solas, que aún a los 78 podemos marcar un límite, podemos exigir respeto y que el amor no desaparece por hacerlo. Al contrario, a veces empieza justo ahí. A veces, el mayor acto de amor no es callar por los hijos, sino enseñarles a vernos de nuevo. No como las que dan todo sin medida, sino como mujeres completas, llenas de historia, de heridas y de valor. Eso hice yo. Le devolví a Marcos el espejo de su infancia, y en él se vio reflejado con vergüenza, pero también con posibilidad. Porque mientras una madre esté viva, aún hay tiempo para pedir perdón. Y mientras una mujer tenga voz, siempre habrá forma de decir basta. Unos días después, recibí una carta por correo. Era de Marcos. Me sorprendió, porque nunca fue de escribir. La abrí con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y dentro encontré una hoja escrita a mano, con una caligrafía apretada y algo temblorosa. Decía que quería dejar por escrito lo que sentía, para que yo pudiera leerlo las veces que... Me habló de su infancia, de cómo me recordaba con la máquina de coser en el patio, de mis manos manchadas de tiza y mis dedos con alfileres. Me dijo que no sabía cómo expresar todo lo que yo había significado para él, pero que lo estaba intentando. Al terminar la carta, me descubrí llorando en silencio, no por tristeza, sino por una mezcla de alivio y ternura. No hay gesto más poderoso que el de alguien que se toma el tiempo de escribir lo que siente. Esa hoja se sumó a la caja nueva, no la guardé como reliquia, sino como símbolo de ese nuevo lenguaje entre nosotros. Un lenguaje sin gritos, sin culpas, hecho de actos pequeños y verdaderos. No sé cuánto durará esa etapa, pero por primera vez en años no vivo esperando que algo se rompa. Vivo el presente con lo que hay. Un domingo, mientras almorzábamos en mi patio, Marcos me preguntó por mis sueños.
tus sueños, mamá. ¿Todavía sueñas con algo? Me reí. Hacía décadas que nadie me hacía esa pregunta. Dije que sí, que a veces, mientras coso, sueño con ver mis diseños usados en una pasarela, aunque sea una pequeña, en la plaza del barrio. Me miró en silencio, como si acabara de descubrir una parte de mí que desconocía. Dijo que tenía un amigo que organizaba ferias locales y que podríamos intentarlo, que ya era hora de mostrar al mundo lo que yo hacía. Esa semana comenzamos a seleccionar mis mejores piezas: vestidos, bolsos, camisas bordadas a mano. Algunos llevaban más de 15 años guardados. Los sacamos del armario, los planchamos, les pusimos etiquetas. Marcos diseñó los carteles, su hija me ayudó a doblar las telas. La casa se llenó de vida otra vez, no por el evento en sí, sino por lo que significaba. Recuperar una parte de mí que había quedado olvidada entre hilos y silencio. Y también era una forma de mostrarle a mi hijo quién era su madre, más allá del rol de cuidadora, más allá de la edad. El día de la feria llegó con un sol radiante. Me puse un vestido hecho por azul marino con flores bordadas y un pañuelo blanco en el cuello, como los que usaba cuando era joven. Marcos me acompañó desde temprano, cargando las cajas, armando la mesa. Me dejó elegir todo, no discutió nada. Me miraba con ese respeto que nace cuando uno comprende la historia detrás de alguien. La gente se acercaba, preguntaba, tocaba las telas. Vendimos varias piezas, pero más que eso, yo recuperé algo que creía perdido: el orgullo de lo que soy. Al final del día, desmontábamos el puesto. Mientras Marcos me abrazó por detrás y me susurró: ahora entiendo por qué nunca te rendiste, mamá. Me quedé quieta, saboreando esas palabras. No necesitaba más que eso. No una disculpa eterna ni una redención grandiosa. Solo eso, comprensión. Luna nos esperaba en casa, echada al sol. Al verla, Marcos sonrió y dijo que la llevaría al veterinario para controlarla, que ya era hora de ocuparse él también. Reímos, como si todo estuviera empezando otra vez, desde un lugar más sano. Poco a poco, los domingos se volvieron rutina. Desayuno juntos, paseo con Luna, revisión del taller. A veces coso mientras él trabaja en su portátil en la mesa del comedor. Otras veces solo compartimos el silencio, ese silencio nuevo que ya no duele, que acompaña. Mis vecinos comenzaron a notar el cambio. Una vecina me dijo: tu hijo ahora camina distinto cuando viene a verte, como si supiera que pisa tierra sagrada. Me hizo reír. Tal vez era exageración, pero algo de razón tenía. Cuando mira a su madre con otros ojos, todo cambia. Hace unos días, al ordenar mis cosas, encontré un cuaderno viejo con apuntes de diseños que nunca hice. Se lo mostré a Marcos. Le encantó. Dijo que podríamos intentar venderlos en línea. ¿Te imaginas, mamá? Tus diseños en internet, pedidos desde otros países. Me hizo ilusión. No por la venta, sino porque él creyera en mí. A mis 78 años, alguien aún me miraba con fe. Y eso no se compra. Eso no se mendiga. Se gana con años de entrega. También se recupera con un acto. Ese acto que hice el día que entregué la caja. Esa caja, que en su momento fue una especie de acto final, terminó siendo el comienzo de todo. A veces la miro y pienso en cómo un objeto tan simple, hecho de madera vieja y recuerdos, pudo tener tanto poder. No traía joyas ni dinero, pero contenía algo mucho más valioso: memoria. Verla ahora sobre mi estantería, abierta, vacía, me recuerda que ya no cargo con aquello sola, que esa historia, que durante guardada como secreto, al fin encontró oídos dispuestos a escucharla, y que esos oídos fueron, por fin, los de mi propio hijo. Un mediodía, mientras almorzábamos en el patio, Marcos me dijo que había empezado terapia. Me dejó sin palabras. Nunca imaginé que él, tan orgulloso, se abriría así. Me contó que necesitaba entender por qué había reaccionado de esa manera conmigo.
¿Por qué había guardado tanto resentimiento sin siquiera saberlo? Dijo que hablar con un profesional lo estaba ayudando a poner en palabras lo que antes solo le salía como rabia. Yo lo escuché sin juzgar. Me pareció valiente, no por ir al psicólogo, sino por atreverse a enfrentar su sombra. Ese es el primer paso hacia la verdadera reparación. También comenzó a pasar más tiempo con sus hermanos. Antes apenas se hablaban por WhatsApp, pero ahora se reúnen los viernes en mi casa. Traen comida, cocinan juntos, se ríen de tonterías de cuando eran niños, recuerdan anécdotas de mi difunto esposo y hasta me piden que les cuente historias de cuando eran pequeños. Me emociona verlos así, unidos, como hacía años no los veía. Todo eso empezó con una ofensa y, sin embargo, esa herida sirvió para abrir caminos. No justifico las palabras de Marcos, pero sí reconozco lo que provocaron después. Una cadena de cambios sinceros. Un día, mientras cosía en el taller, Marcos se acercó con una caja en las manos, pero esta vez no era de madera. Era una caja de cartón decorada por su hija, mi nieta. Me la entregó con una sonrisa tímida. Dentro había decenas de dibujos hechos por ella, escenas de nuestra casa, de mí con Luna, de Marcos abrazándome, de los domingos en familia. También había cartas pequeñas escritas con letra de niño, donde me decía cosas como «Gracias por enseñarme a ser fuerte, abuela», o «Eres la abuela más valiente del mundo». No pude contener las lágrimas. Me sentí vista, amada, celebrada. Después de ese gesto, sentí que una etapa se cerraba y otra se abría. Ya no era la madre que se esforzaba Mantenerlo todo en pie sola. Ahora era la matriarca, sí, pero acompañada, escuchada, comprendida. Dejé de temer al futuro. Empecé a soñar otra vez, con cosas pequeñas como redecorar el patio o plantar girasoles en primavera. Con cosas más grandes también, como viajar con mis hijos a la casa del pueblo donde crecí, mostrarles la escuela donde aprendí a bordar, las calles donde mi madre me enseñó a caminar con dignidad. No sé si lo haremos, pero ahora al menos lo imagino posible. Una tarde, en una conversación sin prisa, Marcos me preguntó, ¿te imaginabas todo esto después de aquel día? Me quedé pensando. No me lo imaginaba. Ese día me sentí rota, invisible, como si mi vida ya no tuviera valor para nadie. Y sin embargo, fue el comienzo de una transformación que nadie vio venir, porque el amor no muere, pero a veces necesita una sacudida para despertar. Yo no planeé nada de esto para castigar, lo hice para recordar, para no dejar que el tiempo borre lo que Ahora, una madre cuando fue alguien y me es. dice Que tiene miedo de envejecer, le hablo de ese día, del día en que me llamaron carga, y de cómo respondí, no con rabia, no con llanto, sino con verdad. Les cuento que nunca es tarde para hacerse ver, que incluso en el silencio de una casa vacía hay fuerza suficiente para mover el mundo de alguien, que a veces un hijo necesita ver tu dolor con sus propios ojos para comprender cuánto lo amas, y que, si tienes una historia que contar, cuéntala, no la guardes en Caja. entrégala, porque si algo aprendí en estos últimos meses es que el respeto no se ruega, se siembra. Y a veces florece tarde, es cierto, pero cuando lo hace, llena todo de color, como mis costuras, como mis domingos en familia, como mi vida entera, que hoy, a los 78 años, volvió a tener hilo, aguja y dirección. Hace poco, mientras organizaba unos retales en el taller, encontré una cinta antigua bordada con hilos dorados que usé en el vestido de comunión de Marcos. Me detuve a mirarla, la pasé entre los dedos con cuidado, como si tuviera miedo de que se deshiciera. Ese vestido lo cosí en silencio, de madrugada, cuando él dormía en la habitación de al lado. Nadie me pidió que lo hiciera, nadie me dio las gracias, pero verlo entrar a la iglesia con esa prenda
Fue una de las pocas veces que sentí que todo valía la pena. Me quedé sentada en mi silla, con la cinta sobre el regazo, y pensé en todo lo que se da sin esperar nada. Esa noche le mostré la cinta a Marcos. Quedó mirándola con una mezcla de sorpresa y nostalgia. ¿La hiciste tú?, preguntó como si no pudiera creerlo. Le conté cómo la cosí, cómo bordé su nombre en la parte interior y cómo lloré mientras la doblaba cuidadosamente para que no se arrugara. Me escuchó sin interrumpirme. Después me pidió si podía guardarla. Quiero tenerla conmigo. Me recuerda que fuiste capaz de hacer cosas que yo ni veía. Me conmovió que, al fin, entendiera que muchas de las cosas que una madre hace son invisibles hasta que duelen. También me ofreció ayudar a digitalizar mis diseños. Dijo que quería crear una pequeña página web con mis creaciones para que la gente pudiera conocer mi trabajo. Al principio dudé. No sabía si a alguien le interesarían los bordados de una mujer de casi 80 años, pero su entusiasmo me convenció. Pasamos tardes escaneando dibujos, tomando fotos de prendas, escribiendo descripciones. Su hija ayudaba eligiendo nombres para cada pieza. Tan íntimo como mis costuras empezaba a tener una nueva vida, una nueva voz. Sentí que estaba dejando una huella y que no se borraría fácilmente. La página se llamó Hilos de Adelaida. Él insistió en ese nombre. Dijo que no había otra forma mejor de contar lo que yo hacía. Entrelazar vidas, emociones, historias, todo con hilo y aguja. El día que la publicamos, recibí mensajes de personas del barrio, de antiguas clientas, de mujeres que recordaban haber usado una prenda mía en su juventud. Incluso me escribió diciendo que guardaba una blusa bordada por mí desde hace 20 años y que cada vez que la usaba sentía que llevaba encima un pedacito de dignidad. Esa frase me tocó profundamente, porque nunca lo había pensado así. Una semana después, Marcos organizó un pequeño evento en la casa para presentar oficialmente la página. Invitó a vecinos, amigos, incluso a algunos antiguos alumnos míos del taller que ya tienen sus propios negocios. Hubo comida, música y una mesa llena de creaciones. Me pidió que hablara unas palabras. Yo nunca he sido buena para los discursos, pero me paré delante de todos, con las manos entrelazadas, y dije algo simple. Gracias por ver en mí algo más que una edad. Gracias por devolverme el espejo. No sé si fue emotivo, pero todos aplaudieron, y yo sentí que mi voz, al fin, había salido del fondo del pecho. Desde entonces, cada semana recibo pedidos de toda España. No son muchos, pero suficientes para mantenerme ocupada y motivada. Algunas mujeres me escriben contando que quieren regalar una prenda mía a sus madres. Otras me dicen que están empezando a coser gracias a mis diseños. Una incluso me pidió clases virtuales. Marcos me ayudó a grabar un pequeño tutorial. Nos reímos mucho haciéndolo, sobre todo cuando Luna se coló en cámara y se sentó encima de la tela. Esos pequeños momentos se han vuelto el nuevo tejido de mi vida, y cada puntada, cada palabra compartida es un acto de sanación. Un día, mientras caminábamos por el mercado, Marcos me dijo que había leído un artículo sobre madres cuidadoras que, al envejecer, se sentían desechadas. Me miró con seriedad y dijo: «Nunca más quiero que te sientas así». Le tomé la mano y le dije: «Depende de ambos, hijo. Tú de recordarlo y yo de no volver a callar». Caminamos en silencio, pero uno de esos silencios bonitos, llenos de comprensión, porque entendimos que la edad no nos quita el derecho a ser vistas, escuchadas, ni mucho menos amadas. Ahora, cada vez que alguien por la famosa caja, solo sonrío. No suelo contar lo que había dentro. Prefiero decir que contenía lo más poderoso que una madre puede ofrecer, la verdad, y que esa verdad no destruyó a mi hijo, lo despertó, porque cuando el amor es real, incluso una herida puede ser la puerta hacia algo mejor.
Y así fue. Una tarde de lluvia, de esas en que el cielo de Toledo parece pintado de gris plomo, me senté frente a la ventana con mi cuaderno de tapas duras. Empecé a escribir recuerdos, ni forma, sin orden, solo frases sueltas, momentos que no quería que el tiempo borrara. El primer diente de Marcos, anoté. La noche en que no teníamos para cenar y cosí hasta sangrar los dedos. El día en que Luna llegó a casa, flaca como un alambre y con los ojos llenos de miedo. Al escribir, sentí que me reconstruía, como si cada palabra fuera una puntada sobre mí misma. A los pocos días, le mostré ese cuaderno a Marcos. Lo leyó en voz baja, sin interrumpir, pasando las páginas con una delicadeza que no le conocía. Cuando terminó, me dijo que cada línea era una lección, que lo que yo había escrito no era solo mi vida, sino también su origen. Me propuso digitalizarlo también, subir pequeñas entradas a la página como un diario abierto. Dudé, porque soy reservada, pero él insistió. Hay gente que necesita leer esto, mamá. No sabes a cuántas mujeres puedes ayudar. Acepté, porque entendí que mi historia ya no era solo mía. Una de las entradas que más tocó a la gente fue una en la que Sobre hablé el silencio, sobre cómo las mujeres de mi generación aprendimos a callar para no incomodar, a fingir que no dolía, a sonreír mientras se rompía algo por dentro. Recibí mensajes de señoras de toda España diciéndome: «Me vi en tus palabras, eso mismo viví yo». Nunca lo había dicho, pero ahora me animo. Esa sororidad silenciosa se volvió un lazo invisible entre nosotras, como un bordado tejido entre generaciones que, aunque nunca se vean, comparten la misma aguja emocional. Empecé Con a el sentirme tiempo, más liviana, no porque el pasado desapareciera, sino porque lo miraba de frente, sin culpa, sin rencor, con la dignidad de quien ha sobrevivido a sus propias grietas. Marcos también cambió. No volvió a levantar la voz. Me consulta antes de tomar decisiones que me involucran. Me pregunta cómo me siento, qué necesito. Incluso empezó a hablar con otros hombres sobre el cuidado de los padres mayores, sobre lo injusto que es cargar a las madres con la etiqueta de estorbo solo porque envejecen. Me sentí orgullosa de ver que mi hijo se convirtió en un hombre más consciente. Un día fuimos juntos a visitar la tumba de mi esposo. Llevamos flores silvestres, las que él prefería. Nos quedamos en silencio frente a la lápida. Marcos se agachó, puso una mano sobre la piedra y dijo: «Sé que no fui el mejor hijo, pero estoy tratando de ser un hombre que te haría sentir orgulloso». Yo no dije nada, solo le pasé la mano por el hombro. A veces no hay palabras que alcancen. Ese momento fue una especie de cierre, un círculo que se completaba. Sentí que mi marido, donde estuviera, entendería. Poco después, organizamos una reunión familiar. Vinieron mis otros 2 hijos, mis nietos, una prima que no veía hace años. Cocinamos juntos, contamos historias, vimos fotos antiguas. En un momento, Marcos pidió la palabra. Se paró frente a todos y habló de mí, de cómo había aprendido a ver a su madre como una mujer completa, no solo como alguien que da. Habló de la caja, entrar en detalles y de lo que esa experiencia le había enseñado. Lloró, yo también, pero no fue tristeza, fue una limpieza, una de esas que dejan el alma lista para seguir. Esa noche, al acostarme, me sentí plena, no por tenerlo todo resuelto, sino por haber dejado de cargar cosas que no me correspondían. Entendí que no somos responsables de las heridas que otros nos hacen, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y yo, en lugar de cerrarme, abrí una caja, literal y simbólicamente. No salió dolor, Y de esa caja salió verdad, historia, memoria. Salió el peso de una vida que valió la pena. Hoy puedo decirlo con certeza. No fui una carga, fui sostén, fui abrigo, fui columna. Y cuando llegó el momento, también fui espejo. Un espejo en el que mi hijo, al fin, se atrevió a mirarse
y al hacerlo, se encontró. Hace unas semanas, una periodista local me escribió para preguntarme si podía entrevistarme. Había leído mi historia en la página y quería publicarla en una columna sobre mujeres mayores que transforman su entorno. Al principio me reí. Le dije, pero si yo solo coso y escribo recuerdos. Ella insistió. Dijo que justamente por eso valía la pena. Que en un mundo donde todo parece correr tan rápido, una mujer que detiene el tiempo para hilar su memoria con honestidad es un acto revolucionario. Acepté. Y cuando vino, hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Durante la entrevista me preguntó qué fue lo más difícil de todo este proceso. Le respondí sin dudar, merecía ser escuchada. Porque durante años pensé que lo mío no importaba, que mis dolores eran parte del paquete de ser madre, de ser viuda, de envejecer, que quejarse era de débiles y que recordar era un lujo. Pero no. Hoy sé que cada historia contada es una semilla que cae en otra vida y florece donde menos se espera. Tal vez en el corazón de otra madre o de un hijo que aún está a tiempo de reparar. El artículo salió publicado un domingo y me sorprendió ver cuántas personas me reconocieron. En la calle, una señora del mercado me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Un joven me dijo que llamó a su madre ese mismo día después de leerme, y yo sentí que, sin querer, había tocado vidas más allá de mi patio, de mi taller, de mi historia personal. Que la dignidad, cuando se narra con verdad, resuena, como un eco que despierta conciencias adormecidas. Fue ahí cuando comprendí que no solo había recuperado mi voz, sino que la había amplificado. Marcos también leyó el artículo, un mensaje que guardaré para siempre. Decía, gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por enseñarme que el amor, cuando es honesto, no necesita gritar, solo mostrarse. Esas palabras valieron más que cualquier regalo, más que cualquier disculpa, porque venían desde un lugar real, sin adornos, sin culpa forzada. Yo no necesitaba que él se arrodillara ni que cargara con remordimientos eternos. Solo quería que me viera. Y ahora lo hacía, cada día un poco más. Con el paso del tiempo, fui dejando de revisar el pasado con tanta frecuencia. No porque lo negara, sino porque ya no dolía como antes. Me dediqué a enseñar a otras mujeres del barrio a coser. Empezamos un pequeño grupo que se reúne los miércoles por la tarde. Charlamos, tomamos té y entre aguja y aguja compartimos historias. Muchas me dicen que les da miedo envejecer solas, que sus hijos están lejos, que el mundo parece olvidarlas. Yo las miro y les digo, entonces hagamos que el mundo nos recuerde, con puntadas, con palabras, con presencia. Uno de los ejercicios que más les propuse fue crear su propia caja, no física necesariamente, una caja simbólica, un espacio donde guardar lo que fueron, lo que dieron, lo que aún desean decir. Algunas escriben cartas, otras graban audios. Una señora tejió un pañuelo con los nombres de sus nietos. Cuando compartimos esos contenidos entre nosotras, la emoción es tan grande que a veces no hace falta hablar. Basta con mirarse, porque todas, de un modo u otro, fuimos esa madre que un día sintió que estorbaba, hasta que se atrevió a mostrarse de nuevo. Un viernes, mientras cosía un chaleco para un encargo, me detuve a mirar por la ventana. Afuera, Marcos jugaba con su hija en el jardín. Reían, corrían entre las flores. Me vino un pensamiento dulce y poderoso. Esto también es herencia, no solo lo que se deja al morir, sino lo que se transforma mientras una aún está viva. Ver a mi hijo siendo un mejor padre, más presente, más amoroso, confirmación de que algo cambió de raíz, no por magia, por decisión, por verdad. Esa noche, al cerrar mi cuaderno, escribí una frase que me salió del alma. Cuando una madre se reconoce a sí misma,
El mundo entero empieza a verla con otros ojos. Y así lo siento. No soy menos porque envejecí, no perdí valor con las arrugas. Al contrario, soy más ahora, más clara, más libre, más fuerte. Y si mi historia ayuda a que otra mujer recupere su lugar, entonces todo lo que viví valió la pena. Que más personas conocían mi historia, empecé a recibir invitaciones para hablar en centros culturales, escuelas y asociaciones de mujeres. Al principio me daba vergüenza. No sabía si tendría algo tan importante que decir, pero cada vez que hablaba, alguien se acercaba después para darme las gracias. Pensé que era la única, me decían. Usted puso en palabras lo que yo nunca supe cómo explicar. Y entonces entendí que no era una cuestión de importancia, sino de humanidad. Contar lo vivido con verdad tiene el poder de abrir espacios donde antes solo había silencio. Una tarde, en una charla en un instituto, una adolescente me preguntó qué le diría a su madre, con quien tenía una relación distante. Le dije, escúchala, no solo lo que dice, escucha lo que no dice, lo que guarda en la mirada, en las manos cansadas, en el plato servido sin preguntar. A veces, el amor más profundo es el que menos palabras usa. La chica me abrazó al final, y ese gesto me conmovió más que cualquier aplauso. Supe que, quizá, esa conversación sembraría algo entre ella y su madre, y eso ya es suficiente. En una de esas visitas, llevé la caja conmigo, la misma que le entregué a Marcos. La coloqué sobre una mesa y la abrí frente al público. Adentro solo había una nota que decía, aquí guardé lo que no me cabía en la garganta. Muchos lloraron, otros se quedaron en silencio. No hizo falta explicar demasiado. Todos entendieron, porque todos, de una forma u otra, tenemos algo que nos pesa. Sabemos cómo entregar. Mi caja se volvió un símbolo, no de tristeza, sino de liberación, y cada vez que la muestro, siento que estoy regalando una llave. Marcos fue a una de esas charlas, se sentó al fondo. Lo vi con los ojos llenos de emoción, mordiéndose los labios para no llorar. Al terminar, se acercó y me dijo, ahora entiendo por qué necesitabas hacer esto. No era por ti solamente, era por todas. Y tenía razón, porque mi historia, que parecía tan pequeña dentro de mi casa, resultó ser un espejo para muchas otras. Y eso me dio fuerza, la fuerza que no siempre tuve, pero que ahora me acompaña todos los días como un abrigo cálido que tejí con paciencia. Pasaron los meses y el taller se transformó en un espacio compartido. Venían vecinas, jóvenes, incluso hombres curiosos. Algunos no sabían coser ni un botón, pero venían por la compañía, por el aroma a café y tela recién planchada. Creamos una red de apoyo sin darnos cuenta. Nos acompañábamos, nos sanábamos sin recetas, solo con... Y cada vez que alguien nuevo llegaba, le contábamos la historia de la caja, no como un drama, sino como una enseñanza, porque todos tenemos algo que entregar y todos merecemos ser escuchados cuando lo hacemos. Una mujer que venía siempre, Carmen, me dijo una tarde, tu historia me hizo reconciliar con mi madre, Adelaida. Fui a su casa después de leer tu blog y le pedí perdón. Me temblaron las manos al oírlo, porque nunca imaginé que algo que me dolió tanto pudiera traer tanta luz a otros. Es como si el dolor, cuando se comparte con sentido, dejara de ser una herida y se convirtiera en puente. Carmen ahora viene con su madre a las clases, cosen juntas, ríen juntas, y cada vez que las veo, me acuerdo de Marcos y de aquel día, aquel domingo en que todo cambió. Una mañana cualquiera, me levanté y me encontré con un ramo de flores en la puerta, sin tarjeta, sin remitente, solo un pequeño papel que decía, gracias por bordar esperanza donde otros solo veían finales. Lloré, porque esas flores no eran para una mujer perfecta, eran para una mujer que un día fue invisible
y que decidió ponerse de pie con lo único que tenía, su verdad. Y esa verdad, por sencilla que fuera, resultó ser más fuerte que cualquier grito, más poderosa que cualquier humillación. Esa noche, mientras tejía en silencio, me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo del futuro. No me preocupaba si iba a estar sola o si mis manos dejarían de responder, porque ahora sabía que, incluso si llegaba la noche más oscura, ya había dejado una luz encendida. Y esa luz se llama memoria, se llama dignidad, se llama amor que no se rinde. Un amor que, con el tiempo, supo bordarse a sí mismo. Un día, Marcos me trajo un regalo inesperado. Era una fotografía nuestra, de cuando él tenía apenas 5 años. Yo lo sostenía en brazos, con una sonrisa enorme, y él me agarraba el rostro como si todo su mundo estuviera ahí. Había mandado enmarcarla con una nota al pie que decía: «Nunca fuiste una carga, mi punto de partida». Al verla, se me aflojaron las piernas, no porque no lo supiera ya, sino porque esas palabras, impresas, selladas, eran como una forma de reparar el pasado de forma tangible. La colgué en el taller, justo encima de mi máquina de coser. Esa imagen se convirtió en una especie de faro. Cuando alguna mujer del grupo se sentía desanimada, la señalaba y decía: «Nunca olvides quién fuiste para los tuyos». Y aunque a veces las lágrimas llegaban sin permiso, también llegaban las risas, los abrazos, la fuerza compartida. A partir de ahí propuse una actividad nueva, que cada una trajera una foto significativa de su vida y le pusiera una frase como esa. «Yo también sostuve mundos», escribió una. «Fui cimiento, aunque nadie lo viera», puso otra. Y así nació nuestra pared de memoria, un muro lleno de rostros, historias y verdades que ya no se escondían. Marcos venía seguido a ver cómo avanzaba el grupo. Traía tortas, ayudaba a armar las mesas, conversaba con todas. De las mujeres lo miraban con cariño, otras con una especie de respeto renovado. No era común ver a un hombre escuchando con tanta atención a un grupo de mujeres mayores, pero él lo hacía, no por culpa, por compromiso real. Y eso, para mí, fue la mayor prueba de que había cambiado, no solo conmigo, sino con su propia forma de entender lo que es una madre, una mujer, una vida. Una tarde, mientras tomábamos té en el patio, Marcos me confesó algo que me desarmó. «¿Sabes por qué me dolió tanto esa caja, mamá?», dijo. «Porque me obligó a ver que todo lo que soy, todo lo que tengo viene de ti. Y me di cuenta de que nunca te lo había reconocido. Nunca me detuve a verte de verdad». No supe qué responder. Solo le tomé la mano y la apreté con fuerza. A veces el perdón no se da con palabras, se da con presencia. Y en ese momento, él estaba ahí, entero, disponible, humano. Mi nieta, que ya empieza a entender el mundo de los adultos, me preguntó un día por qué su papá lloró cuando Le conté, con palabras simples, que a veces los grandes olvidan cuánto los amaron de pequeños y que cuando recuerdan les duele un poco, pero también les sana. Me abrazó fuerte. «Yo nunca voy a olvidarme de ti, abuela», me dijo. Le creí, porque hay cosas que, cuando se siembran con verdad, florecen incluso en las generaciones que vienen. Con el paso del tiempo, mi casa se convirtió en un lugar de encuentro, no solo familiar, sino comunitario. Gente del barrio venía a compartir un café, a hablar de lo que le dolía, a traer telas o simplemente a escuchar. Yo los recibía a todos, no porque fuera una santa, sino porque sé lo que es sentir que no se tiene a dónde ir. Y si algo aprendí, es que abrir la puerta es el primer paso para abrir también el corazón. Esa red que se formó sin querer fue el verdadero legado que dejé, no solo a mi familia, sino a quienes también alguna vez fueron llamados carga. Una vez, una joven madre soltera me dijo: «Yo quiero ser como usted mayor, cuando sea». Me reí, pero luego me puse seria.
Le respondí. Entonces no calles lo que te duele, no escondas lo que eres y, sobre todo, nunca dejes que te convenzan de que vales menos por dar demasiado. Me miró con los ojos vidriosos, me agradeció y se fue. Días después volvió con su madre. Me abrazaron las dos. Me quedé pensando en cómo las historias no terminan en quien las vive. Se ramifican, se multiplican, como los hilos invisibles que sostienen una costura fuerte. Y es que de eso se trató. Todo al final, de volver a tejer. No prendas, no adornos, relaciones, confianza, amor propio. Y cada puntada, aunque a veces torpe, fue necesaria. Porque nadie cose perfecto cuando está remendando algo roto. Lo importante es no dejar el hilo suelto. Y yo, a mis 78 años, me aseguré de que el mío quedara bien atado. Con la llegada del invierno, el taller se llenó de mantas, lanas gruesas y tazas de chocolate caliente. Algunas de las mujeres ya no venían tan seguido, por el frío o por sus propios achaques. Pero el grupo seguía. Nos turnábamos para llevar leña, para preparar bizcochos, para hacer compañía. Marcos instaló un calefactor en el taller, sin que yo se lo pidiera. Lo encontré un día allí, arrodillado entre telas, con la cara roja del esfuerzo. Quiero que este lugar siga siendo cálido, como tú lo hiciste siempre con esta casa, me dijo. Y yo sentí que no había forma más hermosa de agradecer. Con el tiempo empecé a escribir una especie de memorias, no como un libro tradicional, sino como capítulos breves, cada uno con el nombre de una prenda. El vestido de duelo, la blusa del perdón, los pantalones de la paciencia. Era una forma de narrar mi vida con los objetos que siempre me acompañaron. Marcos me ayudó a editarlos, a corregir algunas frases, pero nunca cambió mi voz. Me respetó, me dejó contar las cosas a mi manera. Ese detalle fue importante para mí, porque no hay peor dolor que el de ser contada por otros como si una ya no pudiera hablar. Pequeña se interesó en el manuscrito. Me invitaron a publicar una edición limitada. Al principio dudé, por vergüenza, por pudor, pero después pensé en todo lo que había callado durante años. Y entendí que ya no quería esconderme más. Acepté. El día que llegaron los ejemplares, lloré. No por vanidad, sino por justicia. Porque ver mi nombre impreso, mis palabras respetadas, fue como recuperar partes de mí que creía perdidas para siempre. Marcos fue el primero en leerlo completo. Me abrazó con el libro en la mano y me dijo: «Este es el testamento más valioso que podrías dejarnos». Empezaron a invitarme a ferias del libro, a encuentros con lectoras. Muchas venían con su propia caja, o con pañuelos bordados, o con cartas escritas después de leerme. Una mujer me trajo un abrigo hecho por su madre y me dijo: «Después de su historia, entendí todo lo que ella quiso decirme sin palabras». Yo la abracé. No tenía mucho más que ofrecerle, pero supe que ese gesto bastaba, que a veces el mayor consuelo no está en la respuesta, sino en el reconocimiento, y que vernos reflejadas en otras es también una forma de sanar. Marcos me acompaña a